que acompañan este proceso. La idea es que como vamos a hablar de comunicación, no solamente sea yo quien me dirija a ustedes, sino que si en algún momento alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud o algo que quiera compartir, entonces queda pues también abierta la posibilidad del micrófono o por el chat escribir como sus inquietudes, ¿cierto? Y también los invito a que cada uno, pues en el lugar en el que está, primero sienta su cuerpo, ¿cierto? Porque si bien la comunicación es un ejercicio verbal o no verbal con el otro, pues vamos a partir de que la comunicación parte por nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, vamos a escuchar cómo nos sentimos el día de hoy, si hay algún cansancio, si hay algún malestar o por el contrario, siento el cuerpo relajado, tranquilo. Eso nos va a ir diciendo también en algún momento cómo nos estamos comunicando con los demás, ¿cierto? Porque la comunicación, si bien ahorita lo vamos a ver más adelante, no es solamente oral, sino también no verbal o gestual, comportamental y afectiva. Entonces los invito pues a que sientan su cuerpo, cómo llegan a este espacio, si hay alguna pesadez, algún malestar, pues eso hace parte también como de los procesos comunicativos, ¿cierto? Entonces, como dijo Paola, yo soy Ana Isabel Arango Benítez, psicóloga, especialista en psicología de los cuidados paliativos y una de las integrantes del equipo. Bueno, entonces primero vamos a definir qué es la comunicación, ¿cierto? La comunicación primero es una capacidad de expresarnos con el otro, puede ser verbal o no verbal, y esto se da de acuerdo a una cultura. El contexto en el que vivimos nos dice cómo nos debemos o cómo nos podemos comunicar con el otro, cuáles son los gestos más apropiados o cuáles son las formas o las maneras en las que el emisor, o sea, quien habla, puede transmitir un mensaje y ya el receptor, quien es el que recibe, pues va a recibir el mensaje según su interpretación y según lo que ha aprendido del contexto y la cultura, ¿cierto? La comunicación también es una herramienta que nos permite encontrarnos con el mundo del otro, construir, ¿cierto? Expresar lo que vamos sintiendo, lo que vamos reconociendo o lo que necesitamos manifestar. Entonces, es una capacidad, es una herramienta y también es un medio por el cual yo me puedo encontrar con un otro, ¿cierto? Es un proceso que implica la comprensión, no solamente de lo que yo estoy diciendo, sino también de lo que estoy recibiendo. La comunicación no es solamente poner en palabras un mensaje, sino darle coherencia, claridad y que yo pueda transmitirle a quien me escucha, pues eh, lo que quiero que entienda, ¿cierto? Y en ese mundo, pues caen un montón de interpretaciones, entonces por eso hay que ser súper puntuales, muy asertivos en lo que yo quiero comunicar. Y también hay que ser muy cuidadosos porque lo que yo entiendo como una cosa, ¿cierto? Digamos, yo digo la palabra querer. Eso para mí tiene un sentido y un significado, pero posiblemente para otra persona querer tenga otro sentido y otro significado. Entonces, en ese proceso se dan interpretaciones que pueden generar malestares o por el contrario malos entendidos. Entonces es muy importante ser cuidadoso cada vez que yo vaya a emitir alguna palabra porque muchas veces la intencionalidad se ve distorsionada pues por el mundo en el que el otro vive y cómo lo interpreta, ¿cierto? Entonces sabemos que la comunicación es una capacidad que todos tenemos, verbal o no verbal. Es una herramienta que nos permite encontrarnos con el otro. Es un proceso porque no es solamente hablar, sino que se dan varios momentos en la comunicación y también es un proceso de interpretación, ¿cierto? Que se da de diferentes maneras. Bueno, es importante reconocer cuáles son los elementos en la comunicación, pues para saber como cuáles son las mejores condiciones en las que me puedo encontrar con el otro para conversar, para dialogar, para encontrarnos. Entonces está el emisor, que es quien transmite el mensaje, y el receptor es quien lo recibe, ¿cierto? Y en este proceso de comunicación, ambos, el emisor y el receptor, cumplen ambas funciones, ¿cierto? También ese mensaje está permeado por una intencionalidad. Yo quiero que el otro comprenda algo que yo le quiero transmitir. Y eso se da en un contexto, es decir, hay un lugar donde yo voy a generar la comunicación, la conversación con el otro. Entonces el contexto puede ser mi casa, un parque, el hospital, la habitación, pero también puede ser un contexto de reunión familiar,
un contexto de fiesta o un contexto de tristeza, ¿cierto? Entonces hay que reconocer como en qué momento yo me voy a disponer para hablar con el otro y qué le voy a comunicar, ¿cierto? Si es prudente, si es pertinente lo que yo quiero transmitirle. El canal es el medio por el cual yo me voy a comunicar. Entonces puede ser verbal o escrito, que son como las formas más conocidas. Entonces, por ejemplo, muchas veces y ahora con la tecnología solemos comunicarnos por medio del WhatsApp o de los chats, ¿cierto? Entonces eso es un canal de comunicación escrito. El ruido nos hace referencia como a esas interferencias, esas interrupciones que se pueden presentar en medio de la comunicación. Entonces, por ejemplo, no es solamente que hay bulla en el exterior, sino, por ejemplo, cuando hay un malestar muy fuerte que yo no me permito escuchar al otro, entonces eso genera ruido y nos va a generar distorsión en el mensaje que queremos transmitir. O también va muy mezclado con el contexto, si es posible generar como el ambiente adecuado para transmitirle al otro lo que yo quiero que me escuche o no, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta esos ruidos o esa interferencia en la concentración para poder comunicar. La retroalimentación tiene que ver pues con que el otro me escucha, pero el otro también me puede devolver lo que siente, lo que entiende cuando yo me estoy comunicando. Y el código tiene que ver con el lenguaje o el medio por el cual yo estoy hablando. Por ejemplo, nosotros tenemos un código de lengua española, entonces nos comunicamos pues en español o por señas, ese es el código, ¿cierto? Pero si llega un alemán y nos habla y nosotros no entendemos alemán, entonces ahí ya va a haber una distorsión en la comunicación. Entonces hay que tener en cuenta todos estos elementos pues para poder optimizar este proceso con el otro, ¿cierto? Entonces hay que reconocer el contexto, es decir, si nos vamos a enfocar en un contexto del proceso de salud-enfermedad, es necesario reconocer, bueno, el otro cómo se encuentra, su disposición, si hay una aparición de dolor o de malestar, entonces el otro sí me puede escuchar, lo que le quiero transmitir al otro es una necesidad mía o es una necesidad de él, ¿cierto? Entonces, en el proceso de comunicar es muy importante pues reconocer qué es lo propio, qué es lo que yo le quiero transmitir al otro, para qué se lo quiero transmitir, cómo se lo quiero transmitir y qué le quiero decir, ¿cierto? Para intentar ser lo más asertivo posible pues como en este proceso. Entonces, la comunicación es un proceso cognitivo, afectivo, emotivo y comportamental. Nosotros no solamente, como les digo, nos comunicamos con las palabras, sino que para esto, detrás de cada palabra que emitimos, hay un proceso racional, hay un proceso de comprensión, ¿cierto? Todo el cerebro está ahí funcionando para poder transmitir unas palabras, un sentimiento, pero también entonces está lo emotivo, como digo, lo que quiero transmitir, lo digo con rabia, lo digo con tristeza, lo digo con alegría, con euforia, lo digo sin ningún tipo de emoción, o sea, así súper plano el mensaje, el comportamiento entonces lo digo de una manera agresiva, con gestos muy fuertes, o por ejemplo, también la comunicación nos puede hablar de un abrazo, un beso, un detalle, por ejemplo, la comida, ¿cierto? Todo eso son formas de comunicarnos con el otro que a veces pues puede generar como distorsión o malos entendidos, ¿cierto? Entonces, la comunicación es un proceso bastante complejo que requiere aprendizaje, ¿cierto? Una formación constante, una pregunta constante por nuestras propias necesidades, pero a la vez del reconocimiento de las necesidades del otro, ¿cierto? Si el otro está en la disposición o no para escuchar, si el otro está en la disposición o no para recibir el mensaje que yo le quiero transmitir y si es el momento prudente para hacerlo. Bueno, entonces hoy vamos a enfocarnos en dos tipos de comunicación. La comunicación efectiva, ¿cierto? Y la comunicación asertiva. Y la comunicación efectiva, entonces, es lograr transmitir un mensaje esperado, ¿cierto? Entonces, ¿qué se requiere para poder transmitirlo? Necesito claridad, necesito ser simple con lo que voy a decir, es decir, evitar dar un montón de rodeos para poder llegar a un punto concreto, ser conciso, es decir, ir directo al grano, pero, así como pues vulgarmente se dice, pero sin, sin ser, sin obviar como detalles, ¿cierto? Es importante la precisión, pero también es importante como los matices que le vamos dando a la comunicación. La fluidez también es importante, la capacidad de argumentar el por qué estoy diciendo eso, el tono correcto de la voz y el volumen, ¿cierto? Muchas veces
en este proceso de acompañar al otro, a veces aparece la frustración, ¿cierto? Entonces le transmitimos al otro lo que queremos en un tono de voz muy fuerte y el otro se va a sentir de pronto vulnerado. O por ejemplo, muchas veces tendría a pasar que el paciente no quiere comer, ¿cierto? Entonces no, se siente muy lleno o le genera malestar, náuseas, y entonces yo quiero que el otro coma. Entonces yo le puedo explicar por qué para mí es importante que coma, que se alimente, pero eso no significa que el otro tenga que acceder a mi petición, ¿cierto? Yo puedo argumentar, decir, mira, es que para mí es importante que tú comas, que te alimentes, porque estamos en un proceso de enfermedad que requiere una nutrición específica, y ahí yo estoy compartiéndole al otro mi necesidad de que se alimente bien, ¿cierto? Y le estoy argumentando el porqué y el para qué de esa necesidad. Estoy siendo precisa, estoy utilizando un tono de voz adecuado para transmitir el mensaje y estoy siendo simple. Entonces, eso nos va a permitir efectividad en el mensaje. También se espera que con lo que yo diga tenga un efecto, tenga un impacto y genere un resultado, ¿cierto? Si yo le comunico al otro, mira, yo quisiera esto, el otro puede decidir si lo toma o si lo deja, ¿cierto? Y todo eso está dentro de las posibilidades de la comunicación, porque cuando estamos comunicándonos con el otro, pues estamos abriendo la posibilidad de la autonomía del otro, de quien escucha, pues para elegir si quiere o no quiere aceptar la petición que nosotros le estamos haciendo, ¿cierto? ¿Qué nos garantiza esta efectividad? Escuchar la necesidad propia y la necesidad del paciente o del familiar a quien estamos cuidando, ¿cierto? Saber escuchar no es simplemente estar en silencio, sino saber preguntar. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te gustaría? ¿Te parece prudente esto? ¿O te gustaría de esta otra forma? Dar opciones también para que haya como un margen donde el otro pueda elegir qué quiere, si le cuesta mucho decidir sobre algo puntual o si le cuesta mucho expresarse, ¿cierto? Entonces, esas dos pautas, escuchar y saber preguntar, nos van a permitir generar una comunicación efectiva con el otro. Bueno, y la comunicación asertiva tiene que ver con la capacidad de expresar lo que yo siento y lo que yo pienso, ¿cierto? Muchas veces pretendemos o queremos que el otro sepa de antemano qué es lo que yo siento, ¿cierto? Como si fuera un asunto muy obvio. Ah, es que él tiene que saber yo cómo me siento, o es que es muy obvio que yo me siento muy triste cada vez que él deja de comer, o cada vez que él se deja de tomar el medicamento, o cada vez que me dice que no por alguna situación. No, eso no es una obviedad. Entonces es necesario primero reconocer yo cómo me siento frente a la situación, qué pienso de la situación para luego transmitir el mensaje a quien le corresponde, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, tenemos que ir donde el médico y el paciente no quiere salir de la casa. ¿Qué me genera eso? Frustración, me genera impotencia, me genera tristeza. Entonces, ya reconozco qué es lo que siento, qué pienso sobre eso. Bueno, qué otras alternativas puedo encontrar para acercar el recurso médico al paciente. Ah, entonces puede ser virtual, puede ser por telemedicina, pueden haber otras opciones para yo mitigar mi angustia, ¿cierto? Y para no perder como la oportunidad de que ese ser querido pues reciba la atención necesaria. Entonces, muy importante siempre reconocernos en lo que sentimos y en lo que pensamos para poder ser muy, muy claros en lo que queremos transmitir, ¿cierto? Y para esto también es muy importante aprender a utilizar la primera persona. Normalmente cuando uno habla, entonces uno dice, aquí lo estoy poniendo como lo estoy utilizando, uno dice uno, no, yo siento que. Cuando utilizo el yo, o sea, la primera persona, entonces yo me estoy haciendo responsable de lo que quiero transmitir, pero también de lo que siento. Entonces, muy importante, yo siento que, yo pienso que, y eso ya me da un lugar de responsabilidad en la comunicación. Lo otro es la capacidad de asumir las consecuencias cuando yo expreso lo que pienso o lo que siento y no me paralizo ante la posible reacción que el otro pueda tener. Entonces, yo le digo al otro, mira, yo me siento muy preocupado porque tú no quieres salir de la casa. El otro puede responder de muchas maneras. Entonces, esa forma como el otro responde me puede generar a mí pues malestar o inconformidad y yo debo de estar en la capacidad de asumir esas consecuencias por emitir un mensaje, ¿cierto? Ya como yo llevo esa sensación es diferente, ¿cierto? Cómo la tramito, cómo le doy un lugar, pues es importante para evitar pues como un conflicto que se quede en el silencio, ¿cierto? La palabra siempre nos va a permitir encontrarnos con el otro.
Entonces, asumir lo que decimos es asumirnos a nosotros pues en lo que sentimos, ¿cierto? También es importante establecer límites con los otros. Entonces, el límite nos permite reconocer que somos, cada uno de nosotros somos autónomos y que el otro también lo es, ¿cierto? Y que el otro también tiene la capacidad y la posibilidad de decidir independientemente de las situaciones, de las circunstancias en las que esté, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un límite que yo podría poner es que yo me dedico al cuidado de mi familiar, de mi paciente, 8 horas al día, ¿cierto? Y que necesito descansar otras 8 horas, otras 7 horas al día. Entonces ahí yo ya estoy poniendo un límite de mis necesidades y saber comunicar eso es importante. Saber cómo distribuir esas necesidades con los otros o comunicárselas al paciente es importante porque eso nos va a permitir delimitar pues qué es lo posible que yo puedo hacer y el otro hasta dónde puede demandar de mi ayuda, ¿cierto? Entonces ahí también es muy importante pues reconocer hasta dónde puedo llegar yo y cómo expreso ese límite. No, mira, yo quiero descansar media horita, entonces me voy a desconectar de todo porque necesito recuperar energía, ¿cierto? Entonces ahí ya yo estoy poniendo un límite, estoy transmitiendo un mensaje claro y eso va a tener una consecuencia en el otro. Entonces, todo eso es una invitación pues al autoconocimiento de mis propias necesidades, de mis propios límites, de mis propias construcciones para poder transmitirle siempre a quien me escucha el mensaje como más auténtico, más coherente posible, ¿cierto? También es importante aprender a conectarnos con las necesidades, pensamientos y sentimientos propios y luego con los de los demás. Muchas veces o últimamente pues hemos escuchado la palabra empatía y a veces nos cuesta como aterrizar esa palabra a lo concreto, ¿cierto? Como uno es empático. Pero para ser empático es necesario primero pues reconocernos a nosotros en esa situación para luego poder comprender el otro qué es lo que está sintiendo. Entonces, por ejemplo, no, yo hoy tengo muchísimo dolor, ¿cierto? Mi paciente, mi familiar tiene mucho dolor y no quiere moverse de la cama. Para yo poder comprender a esa persona que no se quiere mover de la cama porque no tiene energía, porque tiene mucho malestar, entonces es necesario primero yo ponerme en esa situación, intentar visualizar yo cómo me sentiría si tuviera un dolor similar, ¿cierto? Y ahí voy a reconocer entonces cuáles podrían ser mis necesidades y cuáles podrían ser mis comportamientos bajo esa situación. Y ahí estamos generando una situación de empatía, ¿cierto? Entonces, el reconocimiento propio y del otro nos va a permitir un acercamiento siempre, no solamente desde lo cognitivo, no solamente desde la idea de que yo estoy cerca, sino también desde lo emocional. Bueno, entonces, para aprender a comunicarnos es necesario aprender a escucharnos, ¿cierto? Todo proceso de comunicación implica una escucha interna. Muchas veces por la cabeza, por el cuerpo, pasan un montón de ideas que no sabemos cómo procesar, cómo asimilar. Y a eso le llamamos ansiedad, ¿cierto? Ay, hoy estoy súper ansioso, tengo muchas cosas en la cabeza. Entonces hay que darnos un respiro, una pausa y poder escuchar qué es lo que nos está diciendo el cuerpo inicialmente. Por eso al principio les decía, bueno, hoy vamos a atender cómo estoy sintiendo mi cuerpo. Si lo siento cansado, si aparece algún dolor, si aparece algún malestar, ahí ya el cuerpo nos está hablando y eso se va a conectar luego con una idea. Entonces, por ejemplo, hay un dolor de espalda, siento mucho dolor de espalda. ¿Eso con qué se conecta? Ah, de pronto estoy haciendo una mala fuerza, de pronto me estoy excediendo con algo, de pronto estoy cargando con cosas que no debo cargar en el momento o que no sé cómo tramitar, ¿cierto? Entonces ahí ya me escuché, ya tengo un comportamiento, ya tengo un malestar físico, una sensación física que luego traduzco en pensamientos, esos pensamientos están acompañados de emociones y luego le puedo dar un lugar en la palabra. Entonces ahí ya me pude lograr escuchar y le puedo comunicar al otro como cuál es mi necesidad. Y así el otro podemos invitar a la otra persona a que haga lo mismo, ¿cierto? El cuerpo siempre nos va a dar la pauta de lo que sentimos y eso siempre va a aparecer pues las palabras más apropiadas para poder transmitir el mensaje. Entonces la invitación siempre es a escucharnos primero para poder transmitir lo que queremos decir. Bueno, para poder comunicarnos o la comunicación nos permite resolver conflictos, que es normal que aparezca en cualquier tipo de relación, ¿cierto? Un conflicto lo que nos dice es que hay dos posiciones diferentes frente a una situación puntual que es compartida.
Entonces, es un estado que genera a veces dolor y se produce pues por la tensión de dos deseos opuestos o contradictorios. Entonces, vuelvo al ejemplo de la comida, porque es el que más llega en consulta, ¿cierto? Entonces, el paciente no quiere comer, pero el cuidador quiere que el paciente coma. Ahí hay dos cosas, hay dos deseos opuestos o dos necesidades opuestas. Entonces, ¿yo cómo voy a resolver ese conflicto a través de la comunicación? Es una gran pregunta. Porque las dos son válidas, ¿cierto? Que yo quiera que mi familiar coma y que el paciente no quiera comer porque su cuerpo no se lo permite, son dos posibilidades válidas y que se presentan en cualquier contexto y ninguno es más verdadero que el otro. Entonces, ¿yo cómo puedo resolver eso? Entonces, para que se genere un conflicto, ¿cierto? Es necesario que primero la persona haya una insatisfacción de ambas partes o de una de las partes. Y es importante que también una de las partes esté interesada en encontrar una solución a ese conflicto, ¿cierto? El conflicto no está mal, el conflicto no es algo negativo, el conflicto no es algo malo. Es una es la evidencia de que somos diversos, de que somos diferentes y que nos podemos encontrar desde la palabra, ¿cierto? Que es una de las maneras pues de conectar con el otro. Entonces, a veces cuando esos conflictos se quedan en el silencio, que no se pueden nombrar, no se pueden manifestar, entonces pueden aparecer rupturas en las relaciones interpersonales o malestares que si bien no emergen en la palabra, van a aparecer en el comportamiento, en los gestos, en, 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 en manifestaciones cargadas de malestar, ¿cierto? Aunque queramos expresar otra cosa. Entonces pueden aparecer conductas agresivas u otro tipo pues, de manifestaciones. Entonces es importante pensar cómo la comunicación nos puede ayudar a resolver el conflicto y por ende a disminuir el malestar físico y mental que nos generan pues el conflicto con el otro, añadido a un montón de situaciones pues que ya pueden ser una carga en este proceso de salud o enfermedad. Entonces, ¿qué nos puede dificultar una posible solución? Uno es que nos rebelemos frente al conflicto, es decir, no, yo no quiero hablar con usted, y vaya, y salga y me vaya, y deje de hablar con el otro, simplemente por no querer ver lo que está pasando, la necesidad o la situación que quiere resolver, y evitarnos de pronto, pues, esa comunicación incómoda que a veces puede aparecer. Lo otro es darle salidas extremistas. Entonces, vuelvo al ejemplo de la comida. Por ejemplo, mi familiar no quiere comer. Entonces, para resolver el conflicto, entonces yo le digo, entonces no vuelvo a comer nunca. ¿Cierto? Eso es una reacción extremista. O decirle, es que te vas a morir de hambre. Eso es una reacción extremista. Entonces, es mirar cuáles son los puntos intermedios, pues, para poder resolver ese conflicto. Asumir actitudes desde el dogmatismo o la rigidez. Entonces, si tú no comes es porque no me quieres. Muchas veces pasa eso, que relacionamos como el rechazo que el paciente le hace a la comida pensando que nos está rechazando a nosotros y lo que no quiere es la comida. Entonces nos paramos desde el sentimiento, desde el símbolo, desde lo simbólico que cargamos a esta acción, ¿cierto? Entonces también evitar esa rigidez en el pensamiento y mirar lo particular de la situación. También se nos puede dificultar la resolución de conflictos por la poca capacidad de negociar, ¿cierto? ¿Qué es negociar? Pues ir cediendo cada una de las partes para poder llegar como a un punto medianamente común donde ambas partes queden satisfechas o por lo menos donde ambas partes puedan exponer su punto de vista y llegar a ciertos acuerdos, ¿cierto? Lo otro que puede dificultar la solución del conflicto es el diálogo de sordos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me paro en mi posición y no escucho lo que el otro quiere. Es decir, lo que yo digo es la única verdad. Y eso va a limitar, pues, reconocer al otro en su necesidad, también en su capacidad de decidir. Entonces, muchas veces pasa eso, que nos volvemos como loritas mojadas, hablamos, 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 y no permitimos la retroalimentación que el otro quiere manifestar. Bueno, también asumir los conflictos como algo que hay que ganar, es decir, pensar que yo tengo que imponer, tengo que tener la razón siempre, tengo que ganar la discusión porque yo tengo la información o tengo el conocimiento o tengo la supuesta verdad. Entonces, eso también nos puede limitar
a resolver alguna situación importante. Y querer resolver el conflicto con información a medias. Es decir, solamente tengo mi versión, pero no tengo la versión del otro. No sé cómo se siente el otro, qué significa para el otro esa situación, cómo la está viviendo, cómo la está experimentando. No tengo la información de pronto de otras personas implicadas en el conflicto, ¿cierto? Entonces es importante tener la mayor información posible pues para poder hablar lo más asertivo posible. Y para eso pues tenemos que estar siempre dispuestos a la escucha. Bueno, algo muy importante que aparece en estos procesos de salud, enfermedad, en las familias, con el personal médico, con el paciente, es algo que se llama la conspiración del silencio o el pacto del silencio. No voy a profundizar mucho en esto porque es un tema demasiado largo, pero es importante reconocer que muchas veces tendemos a ocultarle información al paciente para evitarle el sufrimiento, ¿cierto? Pero ahí también la pregunta es, ¿para evitarle a quién? ¿A él o a mí o a ambos? ¿Cierto? Porque muchas veces se nos vuelve intolerable que el otro experimente angustia, porque no sabemos cómo acompañarlo, cómo tramitar eso que el otro experimenta, porque nos da miedo que de pronto se desborde. Entonces tendemos a ocultar información sobre la situación, ya sea el diagnóstico, el tratamiento o el pronóstico del paciente, por eso mismo, con la intención de evitar algo que es inevitable, porque no hay nadie más que el propio paciente que sabe cómo está sintiendo su cuerpo. Entonces, el sentir que se le están negando la posibilidad de acceder a la información, de conocer la verdad, de poder decidir también sobre lo que va pasando, es una forma de negar la comunicación y la verdad del otro, quien es autónomo. Entonces, esto tiende a ser pues frecuente en las familias por el miedo a la reacción. Entonces, ahí la pregunta es, ¿por qué me cuesta tanto asumir el sufrimiento o la angustia del otro? ¿O por qué me cuesta tanto ver a mi familiar llorar? Cuando hay una situación de angustia y de tristeza, pues que lo más natural sería reaccionar con la tristeza, con el llanto, con el aislamiento, con el silencio, con el deseo de soledad, ¿cierto? Eso es como lo que se esperaría en una situación así. Pero muchas veces por el miedo o por las pocas herramientas que tenemos para afrontar la emoción del otro, entonces preferimos negarlo o evitarlo, ocultarlo, callarlo. Y ahí lo que estamos haciendo es aumentar la atención porque no sabemos muchas veces cómo comportarnos con alguien que tiene un diagnóstico importante, que hay que acomodar como ciertos cuidados, ciertas necesidades, sin que el otro sepa que tiene la enfermedad, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante enfrentarnos de a poco como a tanto miedo que ver el sufrimiento del otro, pero también de alguna manera sentirnos, entre comillas, encartados, pues con lo que el paciente pueda sentir o cómo pueda reaccionar. Y para eso es importante, como lo hablamos ahorita, pues poder escucharnos a nosotros mismos. Si yo tolero la tristeza en mí, si yo tolero la angustia en mí, si la puedo reconocer, qué me da miedo, qué me preocupa, pues podré tener mayor disposición para escuchar al otro, para verlo en su sufrimiento o en su dolor y que pueda fluir o transitar esa emoción que emerge, ¿cierto? No hay nada peor que limitar al otro a que sienta algo que debe sentir. Entonces, así como nos encanta estar alegres, felices, tranquilos y que eso nos genera confort, pues también experimentar el llanto, pues nos genera confort, ¿cierto? No hay nada peor que uno aguantarse unas ganas de llorar para no incomodar al otro. Cuando lloramos también liberamos endorfinas y eso nos permite luego estar tranquilos. Entonces, esto, la conspiración o el pacto del silencio es importante trabajarla porque hace parte pues como de una comunicación asertiva, afectiva y efectiva dentro de la familia. Muchas veces la familia tiende a desarrollar mecanismos de autorregulación, es decir, buscar la manera de estar como equilibraditos para evitar como un desborde emocional, ¿cierto? O un desequilibrio. Y eso se puede dar a través de la represión, la negación o la evitación de la comunicación de ciertos asuntos importantes. Entonces, por ejemplo, el paciente dentro de sus voluntades, dentro de sus deseos, dice, ve, yo no quisiera que en algún momento, si a mí me hospitalizan, me hicieran reanimación. Eso es una información muy fuerte para quien la escucha porque eso implicaría posiblemente
la muerte. Entonces yo evito hablar de eso para evitar también enfrentarme al miedo que me genera tocar el tema de la muerte. Entonces o lo reprimo, o lo niego, o lo evito. Y ahí que estoy haciendo un aparente equilibrio emocional, pero con la latencia, pues, o con la posibilidad de que en algún momento se desborde y que sí o sí el tema tiene que salir al aire, ¿cierto? Así con cualquier otra situación que implique una toma de decisión importante, tanto para el paciente como para la familia. Entonces es importante reconocer como cuáles son los posibles mecanismos que yo estoy utilizando en la comunicación con el otro y cuál es la intención de yo hacerlo. Entonces me reprimo, es decir, me quedo callado con todo. Y el cuerpo ahí aguantando, 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 y aparece el dolor de cabecita, o aparece el dolor de estómago, o aparece el malestar general, y entonces yo estoy reprimiendo esa necesidad de compartir algo, ¿cierto? La negación es hacer como si nada estuviera pasando, como no, todo está bien, él se va a curar o ninguno de nosotros se va a morir. Eso es una mentira, es una falacia. Entonces es importante, bueno, reconocer para qué estoy negando esa situación, como a qué quiero eh, evitar enfrentarme. Y la última es la evitación, es decir, yo sé la situación complicada que está pasando, pero hago como si no, ¿cierto? La pongo a un ladito y me enfoco en otras cosas y la ignoro o la voy aplazando, la voy dejando para después y para después, entonces puede ser muy tarde, ¿cierto? También, por ejemplo, cuando al final de la vida hay asuntos pendientes con nuestro familiar o con esa persona cercana, que siempre le quisimos decir o le querí, algo que le quisimos expresar y no hemos sido capaces por el miedo a la emoción que aparece, entonces es muy difícil darle como un cierre pues a esa necesidad que hay, ¿cierto? Yo toda la vida quise decirle a él o a ella que la amaba, pero como nosotros no éramos tan expresivos emocionalmente, entonces yo me lo guardé, ¿cierto? Y ahí estaba el deseo, el deseo, el deseo, y luego aparece cuando hay un desenlace y luego aparece la culpa, ¿cierto? O el remordimiento o un montón de emociones que nos podemos evitar si somos capaces de darle lugar pues a la emoción que vamos experimentando, ¿cierto? Bueno, y por último, es importante reconocer que la comunicación disminuye la angustia y el sufrimiento. Si nosotros como familiares, como seres humanos que acompañamos el sufrimiento de otras personas, nos permitimos comunicarnos lo que sentimos, es decir, yo decir, siento tristeza, siento miedo, siento que esto me desborda, siento que esto es más grande que yo en este momento. Entonces, al nombrarlo, al sacarlo afuera, yo puedo disminuir mi angustia. No significa que la situación vaya a cambiar, significa que yo puedo referir cuál es mi necesidad y cómo la podría resolver. Entonces, bueno, yo siento mucha angustia porque me da miedo que mi familiar sufra. Entonces yo ya estoy diciendo cuál es mi necesidad. Eh, una necesidad acompañada de una emoción que puede entonces empezarse a construir estrategias pues para disminuir esa angustia o ese dolor que puede sentir. Entonces, por ejemplo, yo siento confort o yo siento tranquilidad o yo me siento a gusto cuando está mi familia cerca, ¿cierto? Entonces, esas son estrategias puntuales y concretas que nos ayudan a disminuir pues ese malestar. Pero es importante siempre, siempre pues poder nombrar aquello que nos atraviesa, ¿cierto? Somos seres del lenguaje, somos seres de la palabra, pues por eso somos los únicos seres racionales con la capacidad del lenguaje verbal y escrito, que podemos comunicarnos pues a través de este medio todo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que experimentamos, lo que imaginamos, ¿cierto? Y ahí viene otro asunto muy importante, que es la comunicación de lo real y la comunicación de lo imaginario. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nos imaginamos un montón de cosas y creemos que esa es la realidad, cuando eso hace parte del plano de la fantasía. Entonces yo me imagino, por ejemplo, que la tristeza o que la alegría o que algún mensaje que me quiera decir mi familiar me va a generar mucha angustia cuando yo no lo he experimentado. Entonces, niego toda posibilidad porque ya me imaginé que va a ser, que va a generar mucho sufrimiento y no me he permitido como tener la experiencia de qué se siente, cómo se vive, pues eso que a lo que me tengo que enfrentar. Entonces es importante también mirar qué pertenece al plano de el ideal, del imaginario, del mundo de las ideas y que pertenece al plano de lo concreto, de lo que está pasando, de lo fáctico, ¿cierto?
para poder diferenciar. Si yo al otro le digo, mira, es que a mí me preocupa mucho el futuro es algo que está en el plano del imaginario porque no sabemos cómo va a ser el futuro, pero esa incertidumbre me genera miedo y me genera temor. Si yo le digo qué podemos hacer para resolver ese miedo, cuáles son las estrategias que podríamos utilizar para mitigar eso, mira, es que yo me imagino que podría pasar esto, lo otro, y siento que lo podríamos resolver de esta manera, entonces a ese imaginario yo me estoy anticipando para darle una solución concreta. Y cuando nos está pasando algo en lo real, es decir, en el aquí, en el ahora, en este presente, entonces yo cómo lo estoy sintiendo, cómo lo estoy vivenciando y cómo le transmito al otro, pues eso que voy viviendo, ¿cierto? Entonces es muy importante comprender que la comunicación, cuando la hacemos de manera responsable, cuando la hacemos de manera asertiva, cuando la hacemos de manera afectiva, es decir, con cariño, con respeto, con prudencia, me va a permitir acercarme al otro, compartir mi mundo subjetivo con el mundo subjetivo del otro, encontrarnos, construir algo en común desde la palabra y disminuir esa angustia y ese sufrimiento, ¿cierto? Muchas veces también los pacientes tienden a sufrir un montón de cosas en silencio por miedo a la reacción de sus familiares. Ustedes dicen, no, es que yo no le quiero decir eso porque es que ellos se preocupan mucho y yo no sé qué hacer con esa preocupación. Entonces todos muchas veces tienden a quedarse en silencio, calladitos, pensativos y no tienen cómo transitar y tramitar todo eso que los acompaña, ¿cierto? Y que muchas veces eso se traduce en insomnio o se traduce en mal genio o se traduce en irritabilidad o se traduce en frustración, en fracaso y que no podemos nombrarlo. Entonces es importante siempre generar como los espacios de confianza, de respeto, pues para poder acercarnos al otro, para poder comprender su mundo subjetivo, su mundo de sufrimiento, de fragilidad y no asustarnos con eso que estamos viendo, ¿cierto? Porque si bien también tenemos la posibilidad del disfrute, del goce, de la felicidad, de la alegría, también somos seres humanos que experimentamos tristeza, que somos sumamente frágiles, sumamente vulnerables y que no podemos negar esa condición humana, ¿cierto? Entonces, cuando la aceptamos, cuando la reconocemos, cuando nos comprendemos desde lo frágil que somos el otro y yo, entonces nos podemos acercar, vernos, reconocernos y acompañarnos, ¿cierto? Entonces, la invitación con esta presentación y con lo que les he compartido es permitirnos ser humanos, ¿cierto? Aunque suene como raro, pero ser humanos es permitirnos reconocernos en la fragilidad y también en la fortaleza que eso trae para poder encontrarnos con el sufrimiento del otro. Listo. No sé si en el momento hay alguna pregunta, algo que nos quieran compartir. Algo por decir. No, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Mira, yo quisiera darte las gracias porque uno en esta situación me sentí completamente identificada y uno en esta situación se siente solo, como que es el único y somos muchos y hay muchas personas que están ahí para colaborarnos, para ayudarnos, para dirigirnos. Entonces, quiero agradecerte con el alma porque ha sido muy productiva esta charla y me siento como acompañada, como que no estoy sola, como que me estaba ahogando en cosas que tienen solución y que puedo verlas desde otro punto de vista. Muchísimas gracias y espero que sean más y que nos sigan invitando. Muchas Claro, gracias. Ángel, con mucho gusto. Mira que lo que dices es muy importante porque muchas veces nos cuesta pedir ayuda o manifestar nuestras necesidades, ¿cierto? Porque a veces socialmente pedir ayuda se ve como algo, como a veces como descarado o como es que el otro tiene también todas las posibilidades y por qué no lo hace, ¿cierto? Pero en estos procesos pues aprendemos a cooperar, a reconocer pues que también somos seres en falta, que no podemos con todo ni al mismo tiempo. Entonces, comunicarnos nos permite pues reconocernos ahí y poder manifestar, bueno, no puedo con todo, hoy no puedo con todo, necesito de tu ayuda, necesito de tu abrazo, necesito de una palabra de aliento, necesito descansar.
y eso es importante reconocerlo y expresarlo. Entonces, muchas gracias, Ángela, por compartirnos pues eso que nos dices. Gracias, gracias a ustedes. ¿Alguien más tiene algo, nos quiere compartir algo o alguna situación particular que hayan vivido dentro de la comunicación familiar? ¿Alguna dificultad o nos quedó claro el tema? Mira, yo tengo una pregunta, visto que no hay más que quiera en este momento hablar. Yo he tratado de hablar con mi mamá y yo le digo, mi mamá tiene 84 años, es la persona a la que yo cuido y yo soy enferma. Yo llevo por ahí 10 años cuidándola y yo tengo una artritis reumatoidea y sé que me la gané por quedarme callada, por no decir, no puedo más. Ustedes también son hijos, decirles a mis hermanos, aunque ellos no viven aquí en la ciudad. Y por toda esta carga, pues yo he entendido este proceso y yo sé que yo me gané esta artritis reumatoidea por eso. Entonces he aprendido y he tratado de hablar con ella, pero ¿qué se hace cuando ellos tienen 85 años, no van a cambiar y no quieren escuchar razón? Ahí es muy importante, Ángela, primero que no son razones, ¿cierto? Porque cada quien tiene una razón diferente de comprender la situación. Eh, sí es necesario expresar lo que sentimos, ¿cierto? ¿Qué ha representado para ti este cuidado? No para señalar, no para culpabilizar, sino para delegar también responsabilidades frente a esto, porque el cuidado muchas veces pues recae sobre una sola persona. Esa sola persona tiende a hacerlo todo solita, pero luego se da cuenta que no es capaz solita y que necesita pedir ayuda, ¿cierto? Entonces, a la mamá de 84 años puede que no entienda lo que tú entiendes en este momento, ¿cierto? Y eso hay que respetarlo, pero es importante ahí cuáles son tus límites, cuáles son tus posibilidades, reconocerlas y poderlas manifestar, ¿cierto? Y eso, como hablábamos ahorita, va a traer algunas consecuencias, pero es necesario hacerlo porque mira que ya hay un proceso de enfermedad que te puede limitar en ciertas cosas y que sola no vas a poder. Entonces es necesario manifestarlo. Bueno, te agradezco mucho, muchas gracias. Listo. Con muchísimo gusto. Bueno, parece que no hay como más preguntas. Yo miro acá en el chat. No hay preguntas. No sé si Paola nos vaya a decir algo. Bueno, con muchísimo gusto.